Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la oportunidad de poder compartir el mensaje para el tiempo en que estamos viviendo. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad durante esta sesión y nos permita ir incorporando y relacionando el tema que vamos a presentar con los anteriores y también con los que vendrán después de este. Permanece con nosotros. Esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, había dejado anteriormente, no sé si la hermana ha podido compartir las presentaciones anteriores que son requisitos para entender esta, porque estamos llevando una secuencia. Si hay muchas cosas que a lo mejor van a pasar como un poco no comprensible, no entendible, se va a deber en cierta manera, a lo mejor al no tener o no haber participado de los otros temas o haberlo estudiado. Así que yo lo invito a cada uno de ustedes a revisar las presentaciones. Hay un contenido importante que permite entonces poder tener las bases para comprender, digamos, los diversos temas que estamos abordando en cuanto a lo que es el mensaje adventista y desentrañar un poco y desmitificar. No hay mucho mito con respecto a lo que se llama teología de la última generación, y ya lo hemos visto anteriormente que el pueblo adventista, la iglesia adventista, nace como última generación. Es el último pueblo dentro de la profecía, es la última iglesia. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de teología de última generación, hablamos en el sentido con el mensaje que Dios levantó, que es un mensaje diferenciador con respecto a los mensajes de otras generaciones. Lo vimos anteriormente, ustedes pueden revisar, hay un cambio que el mismo Señor estableció, ¿no? Con Cristo mismo, que pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y del momento que Cristo pasa al lugar santísimo, empieza a irradiar la ley como nunca, ¿no? Y nuevos deberes comienzan a ser colocados para el pueblo de Dios, deberes que no necesariamente, o la mayoría de ellos a lo mejor, no fueron comprendidos o atendidos, o no era el momento para que lo entendieran, la generación anterior. Eso lo pueden revisar en las presentaciones anteriores. Entonces hablamos de la última generación versus la antepenúltima, ¿no? Y la penúltima. La penúltima, ¿cuál es? Antes del año 1844, y podemos situarla prácticamente lo que tiene que ver con el movimiento de la Reforma, ¿no? Toda la época relacionada con la iglesia de Sardis, si hacemos un paralelo, digamos, con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Filadelfia y lamentablemente en una situación de la Odisea. Es el contexto, porque Filadelfia, su surgimiento tiene que ver justamente con el año 1844, pero después Filadelfia fue perdiendo tono y entró, digamos, en una etapa laodicense. Ah, los mensajes del Espíritu Profecía, donde se empieza a enfatizar justamente este estado laodicense, van después del año 1950, ¿no? 50, 51, si es que no me equivoco, y a partir de ahí entonces comienza un acento distinto. Pero el mensaje en sí ya fue establecido, fue entregado. A partir del año 1844 el Señor empieza a iluminar al movimiento adventista, y no solamente iluminándolo, iluminando las mentes particulares de los miembros, sino de manera especial levanta el don profético, porque es a través de ese medio como el Señor comunica su secreto a su pueblo. Como dice Amós 3:7, porque Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Luego entonces, con el levantamiento de la última generación, se levanta el último profeta, en este caso profetiza nuestra hermana Ellen White. Y la importancia entonces de su ministerio para este tiempo es fundamental para preservar el mensaje que Dios ha establecido. Y digo que es importante porque sin el don profético estaríamos a merced de la apostasía y de los engaños satánicos, que del mismo momento en que surge el movimiento adventista, empiezan los engaños. Y ya lo vimos anteriormente, ¿no? Cómo el enemigo ha instalado la apostasía. La apostasía tiene que ver justamente con un desanclaje, ¿ah? Sacar el ancla donde está obviamente la verdad presente. Cuando nosotros cerramos la puerta del lugar santísimo y
abrimos la puerta del lugar santo, nosotros estamos apostatando. Porque lo que está antes del año 1844 son verdades que pertenecieron o que fueron dadas, digamos, a un grupo, digamos, distinto al nuestro, con deberes específicos. En cambio, nosotros, como pueblo adventista, tenemos deberes particulares y un mensaje particular, o como se llama comúnmente, mensaje distintivo. Ese mensaje distintivo, entonces, nos hace diferente no solamente con respecto a las generaciones anteriores, sino también con respecto a las iglesias caídas actuales, que es prácticamente lo que constituye Babilonia. Babilonia tiene que ver justamente con todas las iglesias que no guardan los mandamientos de Dios, que son prácticamente la mayoría, si no todas, y obviamente tienen y creen en la inmortalidad del alma. Son como dos aspectos comunes. Bueno, eso es el vino de Babilonia. El vino de Babilonia tiene que ver con toda la religión babilónica que está inserta dentro del cristianismo. Lamentablemente, las cosas que están en Babilonia también están dentro del cristianismo. Por eso el adventismo tiene un mensaje particular. Y atendiendo a eso, el enemigo, Satanás, no se ha quedado tranquilo y ha ideado forma entonces de poder estancar al pueblo de Dios, desviarlo y echar a perder el plan de Dios que tiene para esta última generación. Ya vimos anteriormente que uno de los planes, fue el único obviamente, pero uno ya que marcó diferencia fue la apostasía alfa. No sé si recuerdan ustedes la presentación anteriores, donde vimos justamente los elementos que están involucrados con la apostasía alfa y tiene que ver justamente con Kellogg, especialmente como figura eh, preponderante, sin perjuicio de que hay otros pioneros que se involucraron, y lo vamos a ver ahora también, se involucraron con Kellogg y que entregaron los elementos para lo que va a ser después, posteriormente, la apostasía omega. Lo que vamos a ver hoy día, obviamente, va a ser el surgimiento, ¿no? Los elementos preparatorios para lo que ya va a ser propiamente tal la apostasía omega. O sea, hoy vamos a movernos entre el alfa y los elementos iniciales de lo que es la apostasía omega. Uno podría preguntarse, ¿cuándo vendrá esa apostasía? ¿Será que ya ha sucedido? ¿Está ocurriendo? ¿Estamos en medio de esa apostasía? Bueno, preguntas que pueden acontecer en nuestra mente, o sea, pueden formularse en nuestra mente, pero detrás de eso está, digamos, el entendimiento y la comprensión de lo que es la apostasía alfa, porque eh, comparte la misma naturaleza, pero va a ser más asombrosa que el alfa, porque va a tener un mayor desarrollo, mayores alcances, pero se alimenta justamente de lo que tiene que ver con la apostasía alfa. Por eso es importante atender lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ir viendo justamente el desarrollo, cómo esta idea del alfa, de Kellogg, el panteísmo de Kellogg, fue permeando a otros pioneros y fue contaminando las enseñanzas del mensaje adventista. Las verdades centrales del adventismo están relacionadas, y lo vimos anteriormente, con los pilares. Acuérdense cuáles son los pilares, ¿no? Los 7 pilares del adventismo, ¿no? El santuario, la purificación del santuario, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma, el primer mensaje angelical, el segundo mensaje y el tercer mensaje angelical. Ahí tenemos esos son los pilares inspirados, es lo que el Espíritu de Profecía declara que son los hitos o la plataforma de la verdad donde nosotros debemos estar parados. Cuando esos pilares son trastornados, son pervertidos por elementos extraños, entonces ya entramos con problemas. Y el diablo ataca justamente los pilares, y el alfa tiene que ver con el ataque a los pilares, y la omega tiene que ver con el ataque a los pilares. Entre ellos está el tema del santuario. A una distorsión, los ataques del enemigo siempre han estado en relación con el santuario y también con el concepto de gran conflicto, que están unidos, completados. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver esta primera parte, porque esto va a tener varias partes, la omega, porque vamos a hacer un desarrollo histórico hasta nuestros días. Así que tengan paciencia en ese sentido, pero nos va a servir y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor nosotros las teníamos naturalizadas y no la habíamos reflexionado o no la habíamos visto como omega, pero es omega. A lo mejor hay ciertas prácticas que tenemos, ciertas formas de culto, cierta teología que yo tengo, que no es el mensaje
del tercer ángel, que no es el mensaje adventista, sino que es una perversión que producto de las lecturas que están dentro de nuestra misma iglesia, la he asumido como verdad, acríticamente. Bueno, por eso es importante saber la historia, saber de dónde vienen ciertas ideas, y eso es lo que hemos estado haciendo acá también, haciendo un desarrollo histórico, teológico, de todas estas verdades que normalmente no se, no se da tiempo para presentarla. El tema que estamos viendo no es común. No es común hacer estos tipos de presentaciones, pero estamos haciendo este espacio para poder entregar, digamos, este elemento adicional que nos permita tener una comprensión más amplia sobre nuestro mensaje y lo que implica eso para mi vida y para tu vida. Bueno, vamos a ir entonces a la presentación ya más específica de hoy día, que nos permite entonces poder dilucidar, esclarecer todos estos componentes que estuvimos hablando acá introductoriamente. El surgimiento entonces de la apostasía omega, y hablamos acá del surgimiento porque vamos a ver las conexiones históricas entre el alfa y el omega. Vamos a estar ya entrando en terreno en la omega, pero no abordando todos los componentes del omega, pero sí ya abordando esas conexiones o estableciendo las conexiones entre la apostasía alfa y omega, nos va a permitir realmente entender mejor en qué consiste esta apostasía. Por eso estamos realizando este ejercicio histórico y haciendo estas conexiones que nos permitan entender estos aspectos. Hay otro personaje que vamos a incorporar acá, ¿no? Que no lo vimos anteriormente porque podríamos decir que este es el personaje teológico conector con lo que es la apostasía omega. Hay otro más también, pero no vamos a tener este porque tiene un rol muy importante dentro de lo que es nuestra historia. Me refiero a Ballinger. No sé si lo habían escuchado, este personaje, ¿no? Este fue un pastor de nuestra iglesia en aquella época, en la época del Manacuay, contemporáneo de Kellogg, pero con ideas, digamos, similares, y lo vamos a ver, muy similares, pero aplicado a temas más teológicos que Kellogg. Kellogg tenía una preocupación médica, ya vimos que su perspectiva de la teología, él la conectaba con una perspectiva biológica de la teología. Ya lo vimos anteriormente, él obviamente veía en lo que es la salud, en lo que es la parte biológica, la base para entender obviamente el plan de salvación. Esa idea, lamentablemente, fue tomada, no sé si intencional o no, hay conexión obviamente con Balanger, que empezó a reformular, replantear el Evangelio eterno de una manera con ideas muy similares, por eso es importante a lo que nosotros conocemos, pero con una base muy distinta. Y es ahí donde está justamente el peligro. En el año 1898, durante sus esfuerzos en las reuniones campestres, en nombre del énfasis de toda la iglesia, recibid el Espíritu Santo, Balanger escribió y puso música a lo siguiente. Dice, en un tiempo glorioso para la iglesia, porque la trompeta ha sonado de nuevo y las huestes de Dios guiadas eh, por el pilar avanzan hacia su hogar prometido y el Espíritu Santo en la lluvia tardía, con su paz y gozo y poder sobre la iglesia cae ahora con inundaciones refrescantes como una gloriosa lluvia de verano. En el mayo del 24 de mayo de 1905, Ellen White dio a Balanger un testimonio que, entre otras cosas, le instaba a tener cuidado de cómo mistificas el Evangelio, ¿no? El misticismo, ¿se acuerdan que el misticismo está relacionado con lo que tiene que ver con el panteísmo, que es una comunicación instantánea con Dios, no cognitiva, sino a través del silencio, a través, digamos, del ruido en algunos casos, el éxtasis, usando esos recursos, digamos, pero no a través de la palabra, sino a través de otros lugares. Bueno, el enemigo siempre ha utilizado la estrategia de desviar al hombre de la palabra.
Ahí está el problema. Cuando nosotros basamos nuestra espiritualidad fuera de la Biblia, fuera de los testimonios, ¿no? de lo que el Señor ha revelado, estamos en peligro. Y ahí comienzan a crearse nuevas formas o falsas formas de conexión con el cielo. Y eso es el misticismo. Es muy antiguo el misticismo, parte desde el mismo Edén. Pero con el tiempo el enemigo lo ha perfeccionado. Y el cristianismo lo ha perfeccionado en este caso. El cristianismo tiene una forma mística igual que las religiones paganas, pero perfeccionada, mejorada, y entonces por eso es más fácil caer porque se parece mucho a la espiritualidad de la Biblia, solo que es ajena a ella. No se construye con ella, no se construye con ejercicios espirituales de diversas índoles, pero no basados en la escritura. Entonces, ahí uno puede ver ya la advertencia en el cual estaba viendo peligros en los planteamientos de Balaguer. A finales del año 1898, Irving, presidente de la Asociación General, describió las reuniones campestres que se estaban celebrando en los Estados Unidos a Ellen White, que se encontraba entonces en Australia. Al notar el grado inusual del espíritu y la bendición del Señor, Irving informó a Ellen White que los líderes de mentalidad más espiritual, entre comillas, habían sido enviados para dirigir las reuniones. Los nombrados específicamente fueron Henry Balaguer, William Sadler y Brownson. En una década, 3 de los 4 estarían trabajando activamente en contra de la iglesia. Otros activamente involucrados en el movimiento de recibir el Espíritu Santo. Interesante el movimiento, ¿no? ¿A qué les suena a usted actualmente, no? Recibir el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las iglesias que, no estoy hablando que el Espíritu Santo no tenga un rol, el Espíritu Santo tiene un rol, pero cuando hay un énfasis en solitario, eso huele a otra cosa, ¿no? A los movimientos actuales uno lo podría comparar con los movimientos carismáticos. También se irían y trabajarían en contra de la iglesia. Aquellos que se fueron eran considerados como los predicadores y líderes más dinámicos dentro de la iglesia. Entre ellos estaban ciertos personajes conocidos acá, ¿no? Estaba Jones, Waggoner, Kellogg, Scow, Hutchison, y en fin, y podemos seguir una que esos son los más conocidos. Hay una lista muy larga acá, ¿no? Introducida. Y ahí uno puede notar, no es exhaustiva esta lista, pero los más conocidos, Jones, Waggoner, que en un momento trabajaron con el White, el White los destacó en su momento, pero eso no significa de que ellos eternamente iban a tener la venia del White. Cuidado con el caso de Jones Waggoner, el apoyo que ella les brindó fue siempre y cuando ellos estuvieron dentro de la verdad. Ellos no fueron profetas. Hay algunos que actualmente ven a John y Waggoner prácticamente como al mismo nivel que Ellen White. Pero ellos no fueron profetas. Así que tengamos cuidado. Y las declaraciones de ellos tienen varios giros. Hay que tener cuidado con la lectura y saber en qué momento histórico ellos realizaron ciertos tipos de escritos y declaraciones, porque hay declaraciones que posteriormente, en su última etapa ministerial, estaban contaminadas con estas ideas que estamos hablando. Por eso es importante ese punto. Bueno, y de Kellogg ya sabemos. Ya lo presentamos anteriormente, él fue, podríamos decir, el iniciador, el que propagó hasta institucionalmente, ¿no? Todas estas ideas panteístas. Interesante las declaraciones que uno puede ir encontrando, ¿no? El mensaje nació del prolongado debate sobre la aceptación del mensaje de la justificación por la fe de 1888 y la convicción de que después de la aceptación de la justicia, el Señor derramaría su espíritu para permitir la terminación de la obra y el regreso de Jesús. Este tema ocupó una posición central en la Review and Herald, así como en las reuniones campestres durante el año 1897 a 1899, y fue dirigido principalmente por Jones, recientemente nombrado de la Review and Herald, junto a Balaguer. Como editor, Jones concluyó prácticamente todos los editoriales durante más de un año con las palabras recibir el Espíritu Santo.
como predicador, Wallinger viajaba de iglesia a iglesia y de campaña en campaña, podríamos decir, ¿no? Pero para el año 1897, Jones había añadido un ingrediente significativo al mensaje, uno que parecía tener el potencial de unir elementos médicos a esos elementos biológicos que tenía Kellogg, ¿no? Y ministeriales de la iglesia. Hay una fusión entre las ideas panteísticas médicas de Kellogg con la parte teológica. Veamos la declaración de él, dice, la santidad perfecta abarca tanto la carne, dice, como el espíritu. ¿Es correcto eso? Después lo vamos a ver. Dice, la santidad perfecta abarca tanto la carne como el espíritu. Incluye tanto el cuerpo como el alma. Por lo tanto, como la santidad perfecta no puede alcanzarse sin la santidad del cuerpo, y como la santidad del cuerpo se expresa en la palabra salud, la santidad perfecta no puede alcanzarse sin la salud. ¿Qué les parece esa declaración? No me conteste ahora, pero es importante que acá está la base de algo que vamos a ver posteriormente. Esta era una idea de Jones y Waggoner, que habían estado con Ellen White, pero ¿es esto lo que Ellen White, el Señor le había revelado? Bueno, lo vamos a ver posteriormente. ¿No veis por todo esto que los principios de salud para el cuerpo y justicia para el alma, ambos injertados por el Espíritu Santo de Dios, dice, el Señor está preparando a un pueblo para la santidad perfecta? ¿Cuál es la santidad perfecta? La santidad de la carne y el espíritu. Ese, de acuerdo a Jones, a su comprensión de Jones, que no es algo tan original de él, porque en cierta manera este planteamiento viene del planteamiento de Kellogg, solo que acá hay una aplicación teológica, de modo que puedan encontrarse con el Señor en paz y verlo, dice, en santidad. Entonces podemos ver acá que la conexión de la reforma sanitaria con la morada del Espíritu Santo se enfatizó constantemente en la revista que dirigía acá, en este caso el que estaba editor Jones. Entre el año 1897 a 1900, nosotros vamos a encontrar un acento muy fuerte justamente entre la conexión entre la reforma sanitaria, entre la salud y la morada del Espíritu Santo, que aparentemente parece inofensiva. Digo aparentemente porque el Espíritu de Profecía habla de la reforma por salud. Pero la pregunta es, la reforma por salud que habla acá Jones y otros más, que vamos a ver posteriormente, ¿es la que el Señor nos reveló a través de los testimonios? ¿O hay algo distinto? Al igual que otros que predicaron el mensaje del Espíritu Santo, que no es malo predicar porque el Espíritu Santo está en la Escritura, está en los testimonios, Wallinger, acá vamos otra vez, volvemos al personaje Wallinger, que ya estaba teniendo estas conexiones, consideraba que ese mensaje era la culminación del énfasis del mensaje en 1868. Bueno, el enemigo ha atacado también este mensaje porque hay varias interpretaciones del mensaje 1888. Y acá viene un dicho popular, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se predica es verdaderamente el mensaje de 1888. La pregunta es, bueno, ¿y dónde encuentro ese mensaje? Obviamente estudiando la Biblia, pero en los testimonios están claramente delineados. Los testimonios me refiero al espíritu de profecía. Así que no necesitamos inventar la rueda, pero el diablo ha colocado en mentes humanas, dentro de nuestro propio pueblo, ideas ajenas a la esencia del mensaje de 1888, que tal como lo declaró Ellen White, es el mensaje de la justificación por la fe en verdad. Entonces hay una conexión. Pero, ¿en qué consiste eso? Por eso es importante estudiar y estar alerta. Acá, Wallinger y John ya estaban haciendo una conexión entre este mensaje de 1888 con el tema de la reforma sanitaria y la morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué tipo de morada es la morada que habla? Porque el Espíritu Santo de la Biblia habla que quiere morar. Cristo quiere morar, el Espíritu mora, somos templo del Espíritu Santo. Pero tanto Jones, Wallinger, y podríamos agregar acá qué comprensión tenía de esa morada. Eso es lo importante, ¿no? Y de la reforma por salud. Ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta. A lo mejor tenemos varios acá que son reformadores, les gusta el área de la reforma por salud, estudian el tema, y un tema muy importante, pero es fácil ser tentado. Acá, los que les gusta la reforma por salud,
están más abiertos a ser tentados a caer en ideas panteístas. Al borde, si no estamos claros, si no nos afirmamos, es fácil deslizarnos. Es fácil deslizarnos, porque eso ocurrió con los que creían en la reforma pro salud, tuvieron ese problema. Kellogg había leído sobre las declaraciones del espíritu de profecía, pero después él empezó a creer más en la ciencia y a conectar la ciencia con la teología, a tener una visión más unitaria, bueno, y ahí viene todo el problema. Veamos otra declaración. También este es de Balanger. En 1897, sin embargo, que la recepción del Espíritu Santo era entonces verdad presente. La justicia, acá hay un énfasis de recibir el Espíritu, ¿no? En el momento. La recepción del Espíritu. O sea, estamos hablando de una idea pentecostal, podríamos decir. No usaron ese término, pero es propio del pentecostalismo o del carismatismo. La justicia por la fe, según Balanger, no fue dada por Dios para que dejáramos de pecar. Que nadie diga que ha recibido la justicia por la fe hasta que haya dejado de pecar. Bueno, la Escritura habla justamente de eso, pero en un sentido diferente, lo vamos a ver posteriormente. El Espíritu de Profecía también nos dice que nosotros tenemos que vencer el pecado. Pero ¿de qué manera está proponiendo Balanger y sus asociados, incluyendo Jones acá también? ¿De qué manera habla, en qué sentido habla de vencer el pecado? Dice, estamos en el tiempo de la lluvia tardía, pero la efusión del Espíritu está retenida a causa de nuestros pecados. Bueno, él habla de la parte física como parte del pecado. Las transgresiones que tienen que ver con nuestras debilidades físicas es pecado también, y eso impide, no sé si me está dando a entender acá, lo vamos a ver posteriormente. Entonces no habla solamente del carácter, habla de nuestro cuerpo en sí, como un cuerpo que está, digamos, con pecados, y que el Señor necesita purificarlo. Ahora, ¿el cuerpo en sí es pecaminoso? O sea, ¿es pecado tener un cuerpo? Bueno, hay otro tema también, ¿no? Resumió su concepto de la siguiente manera: algo que contar para poder contarlo. La justicia por la fe proporciona al hombre algo que contar, y el bautismo del Espíritu Santo le proporciona poder para contarlo con una fuerza poderosa al mundo. Aparentemente se ve como algo inofensivo, pero acá viene otro punto importante. Balanger enfatizó que así como Cristo limpió el templo antes de poder hacer milagros, así el ministerio y la membresía de la iglesia deben ser purificados de sus pecados antes que el poder de Dios pueda venir sobre la iglesia. Instó a los individuos a buscar la purificación de sí mismos del pecado y luego el poder para testificar contra la inmundicia de la iglesia. Señaló, debo tener una iglesia limpia para invitar a la gente a entrar antes de que pueda pararme frente a la gente para dar el fuerte grito en toda su gloria. El mundo está esperando que obtengamos la victoria. Queremos poder para testificar. Y si el Señor te diera un tremendo poder para testificar antes de que ese pecado acosador fuera desarraigado, te convertirías en un tremendo testigo contra Dios por ese fracaso en tu vida. O sea, hay una propuesta de que obviamente debe ser desarraigada nuestra carne, ¿no? Nuestra carne de pecado, para que el Señor entonces pueda llenarnos de su Santo Espíritu y obtener, digamos, la victoria. ¿Qué les parece esa idea, no? ¿Es una idea bíblica? ¿Es una idea de los testimonios? Claro, reitero, los testimonios hablan, lo vamos posteriormente, habla de la perfección, sí, testimonio. La perfección es un tema bíblico, pero cómo sucede es un tema que hay que notarlo. Habla sobre vencer el pecado, también. Hay que vencer el pecado. Pero, ¿qué es lo que es pecado? Pecado es transgresión de la ley. El pecado entonces no tiene que ver con nuestra naturaleza. El pecado no tiene que ver con nuestra naturaleza, no tiene que ver con nuestra carne. El pecado, por lo tanto, obviamente acá no, cuando se habla de purificar, la purificación no entra en el plano corporal. La purificación de que habla la Escritura, lo vemos posteriormente, ¿no? Tiene que ver, digamos, en otro ámbito, que después una cita de los testimonios van a ser muy claras. Entonces, Balanger creía que había llegado el momento de tener una experiencia tan superior a la del año 1844 como para eclipsar ese periodo con la plenitud del fuerte clamor. Reitero, usa consejos propios del adventismo, que si uno no está bien parado es fácil caer y decir, Balanger tiene acá, Jones tiene la razón, pero si uno empieza ya a analizar de manera más específica, se va encontrando con algunas cosas que no cuajan. Entonces,
acá podemos ver los 5 puntos esenciales de Balanger. ¿Y por qué estoy colocando? Porque estas ideas de Balanger, después, pasados los años y actualmente están presentes. No con Balanger, porque Balanger murió, pero están presentes de otra manera. Por eso estoy colocando este personaje histórico, lo coloco no porque sus ideas hayan quedado en la nada. Balanger sigue vigente. La pregunta, ¿dónde estará? Bueno, eso lo vamos a ver después, es para posterior. Acá por eso estoy colocando los puntos de anclaje de la apostasía omega. Porque esto tiene que estar entre la parte última del alfa y entrando y entregando los elementos para lo que es la omega. Bueno, y si ustedes ven los 5 puntos esenciales, aparentemente son bíblicos, porque dice primero el arrepentimiento del pecado. Nadie va a cuestionar eso, ¿cierto? Segundo, la reclamación del perdón y la justicia imputada de Dios por la fe. También eso está en los testimonios de la Biblia. Tercero, la reclamación del poder guardador de Dios o la justicia impartida por la fe. Cuarto, y acá quizás vamos entrando en otros elementos, la reclamación de la promesa del Espíritu mediante la fe. Quinto, la reclamación del don de la curación por la fe. Ya, en esta última parte, en este punto, anula todos los anteriores porque tiene que ver justamente con la curación de nuestro cuerpo total, completa, absoluta. De eso está hablando. No está hablando de las sanidades que Dios puede hacer en nuestra vida, curarnos de alguna patología, alguna enfermedad, no. Está hablando de la restauración de nuestro cuerpo antes que venga el Señor. Eso es lo que propone la Escritura, pues la Escritura habla en otros términos. Entonces, acá donde se confunde, y lo vamos a ver posteriormente, entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. No en el sentido dualista, sino en el sentido que el espíritu, en el cual lo dice claramente, es el carácter. Y está, digamos, hay conexiones con la carne, claro, sí, pero nuestra carne, no se olviden que es carne de pecado. Pero esa carne de pecado se libera antes que venga el Señor o va a ocurrir cuando Él venga. Y con respecto a la perfección del carácter, bueno, estos temas también nos va a servir para los posteriores, ¿no? Porque vamos a tener que hablar ya de manera más específica más adelante, obviamente, cuando abordemos ya todos estos elementos iniciales, abordar un poco el tema más directamente de lo que es el tema de la perfección, aunque acá ya entregamos algunos elementos, el tema del pecado, que son temas muy importantes para dilucidar. Entonces, según Balanger, la curación física es ahora una verdad presente para los adventistas del séptimo día. Vimos anteriormente en los testimonios que no estaba esta idea como verdad presente. Acuérdense cuál es la verdad presente. Tiene que ver con lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. ¿No? Cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo, y la ley de Dios empieza entonces a cobrar una luz, y el pueblo de Dios entonces, del tiempo del fin, es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Pero en ningún momento se habla de la curación física como una verdad presente. No es verdad presente, pero solo para aquellos que den, dice, gloria al Señor. Él dice posteriormente, insto a la iglesia a purificar el camino del rey de pecados para que señales y maravillas puedan ser hechas por el nombre de su santo niño Jesús. Bueno, ahí ustedes cuentan ya que son algunas ideas bien carismáticas que va incorporando, pero a la vez va bebiendo un poco de las fuentes del panteísmo de Quero. La base teológica del concepto de la curación física de Balanger es de vital importancia por su relación con su enseñanza posterior sobre el santuario. Noten ustedes cómo esta comprensión de lo físico, de lo corporal, ¿no? De la sanidad corporal, después él la aplica, ¿no? Al tema del santuario. ¿Se dan cuenta que el enemigo siempre ha estado atacando al santuario? Y sí, lo sigue atacando, lo vamos a ver posteriormente. Siempre los ataques del diablo han estado con el tema de la doctrina del santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es el fundamento de nuestra fe, dicen los testimonios en 2 lugares, a lo menos habla así, bien directamente, que es el fundamento de nuestra fe. Entonces, obviamente que el enemigo va a atacar el santuario, porque tiene que ver con la última obra de Cristo, con la expiación final de Cristo, después del año 1844. Entonces, al distorsionar el tema del santuario, nos deja prácticamente a merced de él mismo para hacer lo que quiera con nosotros. Tu concepto de la expiación incluía algo más que Cristo cargando con los pecados del mundo en su nombre. Para Balanger también incluía que Cristo cargara con las enfermedades físicas del mundo en la cruz.
O sea, en otras palabras, no solamente Cristo nos otorga salvación espiritual, sino que una salvación física, una salvación del cuerpo. Eso implica la cruz también. Pero está ese mensaje en la Biblia, están los testimonios, ahí estamos viendo otra vez que cómo va incluyendo. Pero en ese momento, grandes líderes estaban tomando esta idea. Ya vimos anteriormente que Jones, uno de los grandes que estuvo en el mensaje en 1988, ya había incorporado esta noción, este concepto, y lo desarrolló también. Pero Balanger fue más allá y bueno, también el caso de Jones y Waggoner posteriormente lo aplicaron al tema de la justificación por la fe. Entonces, si aplicamos este concepto a todas las doctrinas de la Iglesia, lo aplicamos a los pilares, obviamente esto va a generar una distorsión. Vamos a tener, podemos hablar de los mismos temas, podemos hablar de santuario, la justificación por la fe, podemos hablar de los mensajes triples angelicales, podemos hablar de la ley de Dios, del sábado, pero si partimos con este concepto, vamos a distorsionar esas verdades y vamos a tener un mensaje engañoso. Y eso es lo que pasó y todavía está pasando en nuestra iglesia, si esto no ha parado. Hay nuevos nombres, hay nuevas personas que justamente tienen estas ideas de la curación física, ¿no? En relación con el santuario. Está claro que nuestro Señor cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias para que no tuviéramos que soportarlas, para que fuéramos liberados. Bueno, eso lo dice claramente Isaías 53, ¿no? Siervo sufriente, para que se alejaran de nosotros. Jesús las soportó, por tanto, para poder llevarlas lejos de nosotros, para que no la lleváramos más. Todo esto prueba que el Evangelio incluye la salvación de la enfermedad, así como la salvación del pecado. Noten ustedes que acá hay un ingrediente interesante, ¿no? Agrega un elemento, dice, la salvación de la enfermedad y del pecado. Reitero, si no tenemos claros los conceptos, es fácil caer porque tenemos la reforma pro salud, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo, entonces esas ideas son correctas, o sea, somos un templo del Espíritu Santo. Tenemos la reforma pro salud como pueblo adventista y está asociado justamente a las enfermedades, a la curación. Tenemos el libro del Ministerio de Curación, ejemplo. El libro de salud, tenemos varios libros de los testimonios donde el Señor entregó luz sobre lo que tiene que ver con el Ministerio de Curación. Pero el Evangelio incluye la salvación de la enfermedad, así como el pecado, necesariamente. No demuestra la sorpresa manifiesta por los milagros de curación, una falta de apreciación del milagro del nuevo nacimiento y una disposición a transponerlo del reino de lo milagroso en la esfera de lo natural. Otra, volvemos a la parte biológica, ¿no? Como, al igual que Kellogg, nos está llevando justamente, construye la perfección, la salvación, la santificación, la justificación sobre la base biológica del hombre. Apunta a ese punto. O sea, hay una necesidad de curar lo biológico como un requisito para la salvación. Entonces, eso ya está incluyendo, digamos, que ya nuestra parte corporal es una parte, digamos, que está con problemas en sí, sin tener ningún tipo de decisiones, ya tenemos una carne mala, una carne enferma, que necesita ser curada ahora mismo para que el Señor entonces nos pueda salvar. Eh, para confirmar su punto de vista, Ballinger habló de la época en que él mismo carecía de fe en las curaciones físicas. Ya pasó a ser un requisito las curaciones. Muy a lo pentecostal, muy a lo carismático. Usted puede ver de que la única manera de manifestaciones del Espíritu Santo es a través, digamos, de milagros, de sanidades. Ese aspecto estaba, pero note acá que no lo construyes sobre la base de los pentecostales. Los pentecostales parten de otro punto, pero llegamos al mismo elemento, porque acá lo parte con el mensaje adventista, con el mensaje del ministerio de la curación, de la salud. Los carismáticos no usan ese recurso, pero los carismáticos, obviamente, al tener un concepto atemporal de Dios, caen en el panteísmo igual, hay una especie de panteísmo. Entonces, él dice acá, no había experimentado el milagroso poder salvador de Dios. Y cuando experimentó este último, afirmó Balanger, obtuvo inmediatamente, dice, fe en el poder de Dios para curar a los enfermos. Pasa a ser un requisito. Porque el Señor ya me restauró supuestamente mi parte física, entonces ahora tengo el poder para restaurar a otras personas.
razonó que no se requería mayor milagro para que Dios le salvara de los pecados y le guardara de caer para sanar males físicos. Y continuó. Así surgió mi fe en el poder sanador de Dios para el cuerpo, y así como lo recibí, así debo caminar en él. Si hay una sombra de fracaso en mi experiencia personal con respecto a mi salvación del pecado, hay un fracaso correspondiente en mi fe y práctica con respecto a la curación de los enfermos. Balanger señaló que su fe estaba anclada dentro del velo. Nota que es un concepto del santuario, el lugar santísimo. Él entendió el lugar santísimo en estos términos. Por eso estoy diciendo que es peligroso y es tentador si no tenemos claro. Porque usa el lugar santísimo. Usa todos los conceptos adventistas. Solo que el punto de partida es diferente a cómo el Señor lo reveló y eso ya marca más que una diferencia. Esto nos coloca en peligro y eso también nos debe servir de que no todo lo que brilla es oro. A lo mejor usted puede escuchar mensajes el mensaje de 1888, la justificación por la fe, pero tiene que tener cuidado cuál es el punto de partida del predicador, de quien expone justamente esa idea, de quien la presenta o de quien la escribe, porque hay libros, digamos, que vienen, digamos, con omega. Y no es la omega que encontramos nosotros en los alimentos saludables, es otro tipo es la omega que el diablo ha sembrado, obviamente, en, en aquellos quehaceres. Bueno, él escribió un libro, Balanger, y confirmó su enseñanza, que dice Poder para dar testimonio. El libro igual, el título suena interesante, pero destacó que cualquiera que pudiera creer en la resurrección del cuerpo podría creer fácilmente en la curación del cuerpo. Nota las conexiones que hace, ¿no? Conexiones bien interesantes, pero no son conexiones bíblicas, dice, que no es más que una especie de primicia o pago parcial de la redención prometida de nuestro cuerpo. Dice, así enseña las escrituras que Él lleva nuestros pecados para que nosotros no los lleváramos. Esta es la bendita verdad que enseñamos al pecador cuando viene a nosotros buscando la salvación del pecado. ¿Por qué tomó Él nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias? Está claro que nuestro Señor tomó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias para que no tuviéramos que soportarlas, para que fuéramos liberados. Pero bueno, eso no, y más abajo dice, todo esto demuestra que el Evangelio incluye la salvación de la enfermedad, así como la salvación del pecado. Bueno, esa es la comprensión del Evangelio eterno. Esa es la comprensión del mensaje de 1888, que no era de él, reitero, porque Jones, y vamos posteriormente, Waggoner y otros más también que habían estado dentro fieles a los testimonios, después empezaron a desviarse con respecto a estas verdades. Y entraron y se alinearon justamente con este personaje, ¿no? Con Balaguer, que generó, digamos, más problemas de lo previsto. Parece entonces muy posible que Ellen White en 1905 reaccionara negativamente sobre la base bíblica de este concepto de la expiación. Cuando Balanger presentó sus puntos de vista sobre el santuario en la sesión de 1905, pronto hubo indicios de caminos divergentes con aquellos líderes del movimiento del Espíritu Santo, que parecían acercarse al panteísmo de Kellogg y miren, el movimiento del Espíritu Santo lo llamaron también. Este mismo grupo de Balanger, donde estuvo Jones y Waggoner, se lo llamó también el movimiento del Espíritu Santo, un movimiento carismático, pero con bases en las ideas de Kellogg, del panteísmo. Entonces, se acercaban justamente a las ideas panteístas. Irving, que era presidente de la época, escribió con frecuencia a Ellen White sobre sus temores acerca de las influencias que a él le parecían estar volviéndose subversivas de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. El doctor Kellogg parecía alejarse cada vez más de la enseñanza que podría calificarse de confesional. Irving se dio cuenta de que los médicos más jóvenes, como Paulson, Kress, Rand y ministros como Prescott o Prescott, Waggoner y Jones estaban siguiendo líneas extremas. También noten, son personajes conocidos que estaban justamente adhiriendo a estas ideas que, como dije anteriormente, son interesantes, pero no tienen un asidero sobre este punto. Irving llegó a estar tan preocupado por los caminos divergentes
que urgió como una necesidad vital que la señora White regresara a los Estados Unidos de Australia, desde Australia, porque acuérdense que después de 1888 recibió un llamado, entre comillas, ¿no? A Australia. Ustedes ya deben conocer ya esa historia. Pero acá se dieron cuenta de la falta que le hacía. En ese momento no había WhatsApp, no estaban las redes, que ahora es más fácil poder comunicarnos estando a distancia. Ah, no hay problema vivir al otro lado del mundo y poder comunicarnos, pero en aquel momento sí lo era. Entonces, ahí les pidió después que obviamente, bueno, Irving no estuvo involucrado en aquellos que, digamos, le hicieron ese llamado extraño en el Kuwait, Australia. Entonces, pero ve esa necesidad, ve de que se necesita el don profético para poder zanjar este tema. Estaban muy preocupados porque personas eh, notables, destacadas dentro del adventismo, estaban tomando esta idea y estaban marcando un itinerario teológico que no tenía nada que ver con la verdad presente que Dios nos había entregado para este tiempo. Entonces se recurrió a todo tipo de esfuerzos, esto podemos avanzar un poco, y uno puede ver que a lo largo de la década de 1890, Ellen White advirtió contra las teorías místicas y espiritualistas, y eso lo vimos anteriormente también, ¿no? Con respecto al caso de Kellogg, como ella advirtió que esas ideas, digamos, no están suscritas o adscritas, digamos, a las ideas que están desarrolladas en la palabra de Dios. Dice, no necesitamos salir de nuestras propias filas para ver las profundas conspiraciones de Satanás. Él está obrando por medio de algunos de los nuestros y ellos están engañando a la gente. Entonces, Ellen White pareció resumir los principales desarrollos dentro de la iglesia en la década de 1890 y también los diversos alineamientos cuando escribió lo siguiente acerca justamente de Kellogg. Algunos que leen la palabra se aferran a ideas que suponen que le dan gran luz. Presentan esta supuesta luz como verdad, pero como no han estudiado realmente la palabra, como algunos lo han hecho, presentarán, llenos de ardor y celo, teorías que, si se reciben, contrarrestarán los esfuerzos que se han hecho desde el año 1844 para dar al pueblo de Dios una cadena conectada de verdad. No saben lo que hacen, pero perturban a los que se supone que tienen una base sólida. Estos ansían nuevas ideas y suposiciones que estropean el desarrollo simétrico del carácter. Bajo la influencia del Espíritu Santo, aquellos que en este temperamento entusiasta estarían capacitados para prestar el más alto servicio. La influencia edificante de la vida en su mensaje daría carácter a la obra y haría avanzar difundiendo la gracia y el espíritu de la verdad en todas sus líneas. Pero si alguien pone toda su mente en una idea que no es correcta, que dice acá, se desarrolla deformidad en vez de simetría. Entonces no se trata de creer cualquier cosa, mis estimadas hermanas y hermanos. Tenemos que ir claramente y cerciorarnos si mis convicciones están sujetas a un escrito está, tanto de la Biblia como también del Espíritu de Profecía, porque el Espíritu de Profecía, no se olviden, cumple un rol teológico, no es algo accesorio, es fundamental para el tiempo en que estamos viviendo. Y el enemigo también ataca los testimonios, y bueno, para otro tema, nos damos cuenta cómo él le ha restado importancia y a través de los mismos teólogos le han quitado piso a sus declaraciones, y por eso ahí uno puede ver los problemas. Ahora, la carne santa y Ballinger, ¿no? Y el panteísmo hay una conexión. ¿Han escuchado ustedes de la carne santa? Ya hemos visto los elementos esenciales hasta el momento. ¿Han escuchado ustedes de la carne santa? La carne santa tiene que ver con el perfeccionismo, no con la perfección. Muchos confunden perfeccionismo con perfección. La perfección es bíblica. La escritura habla de perfección. Los testimonios, ustedes ven, está lleno de la palabra perfección. Pueden buscar la perfección del carácter, en fin, la perfección moral, la perfección como condición, eso está claramente delineado. Pero otra cosa distinta es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo viene justamente de la propuesta de la carne santa, que está implícito en la propuesta de Kellogg, que ya en cierta manera lo desarrolló Balaguer, y lo vimos acá anteriormente, pero después ya tuvo otro tipo de desarrollos posteriores. Jones la asumió en su momento, Waggoner también,
y acá podemos ver justamente que se lo relaciona con otro episodio de la historia que tiene que ver con el camp meeting de Indiana, ¿no? Con el campamento de Indiana. Que generalmente cuando se habla de esto se habla de la música. No sé si ustedes han visto los temas de la música, cuando se observa la música actual versus lo que Dios desea de cómo debe adorarse. Se recurre mucho a Indiana, pero no olvidamos del otro aspecto que está en este campamento, en este camp meeting, que tiene que ver con el tema de la carne santa, que ya estaba siendo absorbida en todo su esplendor, ya la carne santa, podríamos decir, en términos prácticos. O sea, las ideas de Balanger, ya ahora desarrolladas en la adoración, expresada, digamos, en todo su esplendor. En la reunión de Indiana, entre 30 y 40 personas de la ciudad se levantaron para orar. Mientras estaban allí, ese domingo por la tarde, y llamaban a la gente del mundo y de otras iglesias al arrepentimiento, y los veía obligados a ponerse de pie por el poder de Dios, pensé, ¿qué poder se manifestará cuando el pueblo de Dios esté limpio o esté purificado? Cuando soy consciente de que yo no estoy limpio, no puedo predicar con poder, ni puedo predicar con poder unicitado, cuando sé que mi pueblo no está limpio. Limpiada la iglesia adventista del séptimo día de toda inmundicia y prometeré el grito más fuerte de todos los gritos mismo día. No te no está, el grito, ¿no? Gritar, alabar al Señor, ¿por qué? Porque el Señor está limpiando su iglesia. Entre los impresionados por los mensajes de Balanger estaba el presidente de la conferencia, Donald, y uno de sus principales ministros, Davis, que se convertiría en los líderes de lo que se llamó la enseñanza de la carne santa, o también uno la llama la carne santificada. Hay todo un aspecto interesante frente a este punto. Y reitero, la carne santificada ya hemos visto lo que implica, pero vamos a ver qué otras cosas están implícitas o están explícitas también en este planteamiento. Aunque unos años más tarde la apostasía de Indiana en sus manifestaciones parecía estar en guerra con las enseñanzas fundamentales del adventismo, el error central parecía escapar a la detección de Brick, presidente del distrito de aquella época, que incluía Indiana. Señaló, no pude ver nada especialmente en ello, más que simplemente la justificación por la fe. ¿De qué habían predicado en este congreso? Otra llegamos al tema de la justificación por la fe. Tengamos cuidado, estimadas hermanas y hermanos, de no tragarnos todos los seminarios, todos los cursos, todos los temas donde se habla de la justificación por la fe. Hay que pedirle al Señor discernimiento, porque el diablo usa este recurso para encantar a aquellos que quieren ser fieles a la causa de Dios, gente sincera, que quieren ser fieles adventistas. Obviamente, si lo invitan a un seminario donde se enfatiza el mensaje 1888, se enfatiza el ministerio de curación, se monetiza, uno va a ir, porque dice, ya, amén, justificación por la fe, pero puede ser que esté contaminado, como ocurrió acá con Balanger, con ideas de la carne santa, o con otras ideas similares o de otra naturaleza que no tienen nada que ver con la verdad presente. No se trata tanto entonces de lo que predica como de la forma en que lo hace. Brett observó que todo el grupo en la reunión campestre a la cuestión del año 1900 parecía estar en armonía con la enseñanza. O sea, se da cuenta que este pastor no se dio cuenta de que había problemas en la teología y en la forma. ¿Y por qué tenía problemas? Porque no había profundizado en la verdad presente. No entendía, porque si hubiese entendido la verdad presente, hubiese estado anclado en los testimonios y en la palabra de Dios, a lo mejor hubiese advertido en ese momento de que esas enseñanzas de la justificación por la fe no tenían nada que ver con la verdad que Dios nos ha dejado para este tiempo y nada que ver con el mensaje del tercer ángel. Observó que en cuanto a la enseñanza, su única queja era que no destacaba ninguna de las enseñanzas fundamentales del adventismo, porque va en otro lado, va por otro riel, se destaca solamente lo que es la justificación por la fe y la curación. En este caso, eso es lo que estaba hablando Balanger. Bueno, se envió a Haskell, ¿no? Para poder observar lo que estaba pasando. Y las observaciones de Haskell presentan un cuadro pintoresco pero trágico de las consecuencias de un falso concepto de la expiación. ¿Qué es lo que dice él? Voy a destacar eso. Hay más, ustedes lo pueden leer, por tiempo no voy a ver todo esto, pero voy a destacar esto acá. Una de las doctrinas más extrañas que he oído es que el sello de Dios no puede ser colocado en ninguna persona de cabellos grises, ni ninguna persona deforme, porque en la obra final alcanzaríamos un estado de perfección. ¿De qué perfección está hablando? Bueno, acá varios estamos fritos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tanto física como espiritual. Acuérdense ustedes que lo había
degenerado su idea panteísta en la eugenesia, que la usaron los nazis posteriormente, que tiene que ver justamente con la mejora de la raza. Eso no es una idea que proviene justamente de esto y que usted, acá en este caso de Balanger y este movimiento de la carne santa de Indiana, estaban hablando, tanto física, dice, como espiritual, en el que seríamos sanados, dice, de toda deformidad física y entonces no podríamos morir. ¿Qué les parece? ¿No? Y otras cosas más. ¿Hasta dónde llegaron la idea? ¿Hasta dónde llega el concepto este de la carne? Dice, otro sordo de un oído dijo que la audición estaba volviendo incluso entonces, así transcurrieron 1 o 2 horas de testimonio de la misma naturaleza. Me asombró el espectáculo y me asombró aún más que semejante predicación surtiera algún efecto en la gente. Y aún más asombrado de oír semejante predicación de un ministro de tal reputación, porque no era cualquier pastor, y de alguien que estaba a la cabeza de una misión. Por la mañana me levanté temprano y reuní a todos los hermanos y hermanas, ministros incluidos, y leí un testimonio que usted me envió hace varios años, en la época en que los hermanos Jones, y otra vez aparecen ellos, Wagner, llevaban al extremo la oración por los enfermos, y que describía plenamente la reunión de enfermos que tuvimos la noche anterior. Le hablamos de la naturaleza de los testimonios, como había llegado a corregir errores y suprimir fanatismo. ¿Cuál es la idea de los testimonios o el don profético? Acá dice claramente, corregir errores y suprimir el fanatismo. Entonces, cuando entran errores en nuestra iglesia es porque hemos abandonado los testimonios. Cuando hay fanatismo es porque los testimonios han sido abandonados. Y eso estaba pasando. Bueno, y ahí usted ve que después tuvo una entrevista particular. Bueno, ahí la labor de Haskell fue importante porque ayudó a, a esclarecer y a tratar de que esta gente de Indiana abandonara aquellas ideas. Veamos qué dice. Entonces, parece significativo notar que Haskell estaba describiendo reuniones celebradas en Battle Creek, pero también es significativo que después Balanger tuvo su encuentro con Haskell en las reuniones. La señora White respondió a la descripción de Haskell señalando que tales maestros, habiendo perdido las grandes verdades de la palabra de Dios, que se centran en el mensaje de este ángel, habían suplido esas verdades por fábulas. Aquellos que presentan la idea de que los ciegos, los sordos, los cojos, los deformes no recibirán el sello de Dios, no están hablando palabras dadas por el Espíritu Santo. Nadie debe torturar la verdad con imaginaciones baratas, poniendo una construcción forzada y mística sobre la palabra. Están iniciando un camino que los llevará al fanatismo más grande y que más deshonra a Dios. La idea que las personas deformes deben ser curadas para ser salvadas es una fábula originada por alguien que necesita limpieza interior antes de poder recibir el sello de Dios. En el gran día de Dios, todos los que son fieles y verdaderos recibirán el toque sanador del divino Redentor. ¿Cuál es el gran día de Dios? La segunda venida. El dador de la vida quitará toda deformidad y les dará vida eterna. Eso es perfeccionismo, ¿eh? La carne santa. Este es perfeccionismo. ¿Tiene que ver con qué? El perfeccionismo con quitar aquello que no nos corresponde quitar ahora, que no tenemos cómo, que es nuestra carne mortal, nuestra carne de pecado, el Señor no la puede quitar. Pero la carne en sí no es corrupta. Corrupta moralmente me refiero. Sí es corrupta biológicamente, por eso el Señor tiene que transformarla. En nuestra carne, obviamente, vienen las tendencias, los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo. Pero eso, y lo vamos a ver posteriormente, no es sinónimo de pecado. Bueno, ellos implícitamente estaban asumiendo de que eso era algo pecaminoso en sí. Por eso necesita ser purificado, porque si no fuera algo pecaminoso, algo de pecado, algo transgresor, no necesita purificación. ¿Se dan cuenta? Hay un aspecto, no lo dicen eso, pero está implícito. Esa idea después se desarrolla de otra forma en la teología protestante evangélica, de otra manera, increíblemente, cómo el enemigo trabaja y va presentando las cosas de manera muy, muy distinta. Dice, hermanos míos, existe el peligro de que algunos en nuestras filas cometan un error con respecto a la recepción del Espíritu Santo. Muchos suponen que la emoción de un arrebato de sentimiento es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, esta idea, digamos, del panteísmo también lleva justamente a lo que es
el carismatismo. Están conectados, es un subproducto. El núcleo de la enseñanza de Donald, en opinión de este escritor, es similar a la encontrada en Balanger y otros, una mala aplicación de los beneficios de la expiación. Y Donald, al igual que Balanger, aplicó a esta vida lo que está reservado para la vida futura. Ese, digamos, un punto importante que uno puede destacar acá de este tema. Aunque Donald trató de reforzar esta enseñanza mediante una aplicación antojadiza de los escritos de Ellen White, no se dirigió a sus fundamentos teológicos específicos ni a una exposición exhaustiva de su error. Veamos algunas declaraciones del Espíritu Profecía que nos van a ayudar a clarificar este tema. Cuando los seres humanos reciban la carne santa, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. O sea, ¿cuándo vamos a recibir la carne santa? Cuando el Señor venga por segunda vez. De hecho, el mismo Cristo cuando vino a esta tierra, vino en carne santa o en carne de pecado. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo dice que viene, tomó carne de pecado. La carne después de Adán, lo único que tuvieron carne santa fueron Adán y Eva, pero les duró muy poco. Después la humanidad, usted ve todo el desarrollo, la historia de la humanidad se desarrolla en carne de pecado, no en carne santa. La carne santa va a ser un momento en que el Señor, digamos, nos restaure, y esto incorruptible, perdón, como dice el apóstol Pablo, se transforma en algo incorruptible. Pero el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, no está hablando del carácter, que es otra cosa, que hay que diferenciar. Cuando Cristo venga con gran sonido de trompeta y llame a los muertos de su prisión, entonces los santos dice, recibirán carne santa. Entonces, están fuera de lugar. Veamos otra cita bien interesante. Dice, es errónea, esto está en Mensaje Selecto, tomo 2, página 36.1, dice, es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada o carne santa. Todos pueden, dice, obtener ahora corazones santificados. Ella no está atacando la santificación. Porque la santificación no tiene que ver con la carne. La santificación tiene que ver con qué? Con el carácter. Tiene que ver con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, no con la carne, no con el cuerpo. Pero es incorrecto, dice, pretender que en esta vida se puede tener una carne santificada. Más abajo dice, no podéis obtenerla. Ninguno de vosotros posee, ahora dice, carne santificada, como propone Balanger, Jones, Wagner, Kellogg, de una u otra manera, y otros más. Dice, ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Dice, es una imposibilidad. Otra declaración más, dice, al exponer la falsedad de sus suposiciones concernientes a la carne santificada, el Señor procura impedir que los hombres y las mujeres atribuyan a sus palabras una significación que conduce a la contaminación del cuerpo, el alma y el espíritu. Permitir que esta doctrina avance un poco más. ¿Y cuál será el resultado si nosotros aceptamos la carne santa? Y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar. Acá no está hablando que vamos a seguir pecando, cuidado. Acá no dice que vamos a seguir pecando indefinido, está hablando, dice que el pecado está a la puerta. Siempre va a estar a la puerta porque estamos con una naturaleza caída. No quiere decir que no podamos vencer el pecado, porque de ella después lo dice, y lo dice en varias partes. Acá está hablando, dice, la pretensión de que no podemos pecar, que es distinto. Podemos pecar porque somos tentados. Así como Cristo fue tentado, pero no pecó. O sea, las tentaciones son parte o es propio de la carne de pecado. El que tiene carne santa ya no tiene más tentaciones, ¿se dan cuenta? Pero nosotros vamos a seguir siendo tentados hasta el final. Entonces, puesto que tiene carne santificada, todas sus acciones, por lo tanto, son santas. Porque claro, si ya mi carne ha sido santificada, todo yo lo que haga, supuestamente, es santo, no siéndolo objetivamente. Es muy parecido también indirectamente a la concepción calvinista de una vez salvo, siempre salvo. Hay gente que dice, yo soy salvo, no importa lo que haga, no importa mi carácter, si ya me salvó. No necesito más evidencia. Entonces, esto justamente estaba llevando al mismo orden, pero de otra manera, ¿se encuentra? Ya no puedo pecar, puesto que tengo carne santificada. ¿Qué puerta entonces se abriría de este modo, dice, a la tentación? Porque si ya me siento una persona que no puedo pecar, sin embargo el pecado está a la puerta,
entonces obviamente estoy perdido en el fondo, ¿no? Otra declaración más dice, las escrituras nos enseñan que debemos procurar santificar para Dios, dice, el cuerpo, el alma y el espíritu. En esta tarea debemos trabajar justamente con Dios. Es posible hacer mucho para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y para mejorar las capacidades físicas, mentales y morales. Pueden realizarse cambios notables en el organismo físico, obedeciendo las leyes de salud. Acá el Encuadre no ataca el régimen pro salud. Se pueden hacer cambios notables, dice, en el organismo físico, obedeciendo las leyes de Dios y no introduciendo en el cuerpo nada que lo contamine, en la alimentación y el cuidado, todo lo que tiene que ver con reforma pro salud. Y si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, como reclama este grupo de personas que mencionamos, dice, podemos tener la perfección, dice, cristiana del alma. Es otra cosa distinta. Acá el Espíritu no ataca la perfección. Lo que ataca es la perfección de la carne, sino habla de la perfección cristiana del alma, que tiene que ver con nuestro carácter. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar, dice, la perfección en Cristo Jesús. O sea, acá en otras palabras está hablando de la verdadera perfección, que no es perfeccionismo. El perfeccionismo siempre está relacionado con la perfección de la carne, porque es una imposibilidad, por eso es perfeccionismo. El ismo tiene que ver justamente con una exacerbación de algo que está, digamos, enunciado. Y cuando nosotros exacerbamos de que, el tema de la carne y lo colocamos dentro de la perfección, entonces eso es un perfeccionismo, es un ismo. Pero no es una exacerbación hablar de la perfección del carácter. ¿Ah? Porque dice acá, podemos encontrar perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque no estamos tratando de imposibilidad. Noten ustedes cómo combina. Es imposible la perfección de la carne, pero dice acá, no es imposible la perfección moral. Dos tipos que debemos confundir, y esto es muy importante para entender muchos otros temas. Interesante lo que nos dice acá. Entonces, podemos pedir la santificación, podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debemos interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Acá está ese concepto, en este contexto, ese concepto también a veces se usa mal. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente que Cristo acepta la entrega del alma para moldearla según su propia semejanza. O sea, no está atacando la perfección moral, la perfección del carácter, sí ataca la perfección de la carne, que es imposible. La perfección del carácter dice posible. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? Muy interesante. Dice, en ocasión de su segunda venida, Cristo se transformará el cuerpo de humillación. Está hablando cuerpo, no el carácter. El carácter debe ser transformado antes. Eso hay varios textos al respecto sobre eso. Dice, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Entonces, el Señor me ha indicado que este movimiento de Indiana es del mismo carácter que han tenido los movimientos de los años pasados. De lo que pasó en Indiana pasó con Kellogg, Balanger, y lo vamos a ver posteriormente, a través de la historia sigue siendo, sigue apareciendo dentro de nuestra historia, ¿no? Nos persigue. Se me envió a dar, más abajo, tomo Selecto, tomo 2, página 38.4, dice, lo que destaco acá, se me envió a dar un mensaje a aquellos que creían en esto, tal como ahora estoy dando un mensaje a vosotros. Declaran que habían sido perfeccionados y que su cuerpo, alma y espíritu eran santos. Realizaban demostraciones similares a las que hacéis vosotros y confundían sus propias mentes y las mentes de otros con suposiciones maravillosas. Más abajo dice, declaraban que como tenían la carne purificada, estaban listos ¿para qué? Para la translación. ¿Cómo no? Pero eso va a ocurrir en otro momento dentro de la historia. Entonces, ahí podemos ver cómo el Señor va clarificando a través de los testimonios. Más abajo dice, algunos habían sido personas excelentes y honradas, pero pensaban que la carne santificada no podían pecar entonces y así habían caído en la trampa de Satanás. Bueno, acá ustedes pueden ver entonces los primeros componentes introductorios con lo que tiene que ver. Esto ya nos va a ir dando entrada a lo que tiene que ver con la omega, de cómo el diablo va trabajando en estos puntos y va entregando, digamos, ideas que son ajenas a la palabra de Dios. En las próximas presentaciones vamos a ver otros aspectos relacionados también con ya entrando ya más en el omega. Bueno, damos gracias, hermano José Miguel, por su
la parte introductoria de este tema muy interesante. Vamos a dejar el tiempo para que las personas, si tienen alguna consulta, la puedan hacer. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Yo quería hacerle uno, hermano, uno de las citas que usted puso me llamó la atención, nunca la había leído. Era la que dijo el hermano Stephen Haskell respecto Sí. de la oración por los enfermos. No sé si me puede aclarar eso. No Claro, tenía conocimiento. claro, es que acá está hablando de la distorsión, ¿ah? No está hablando del ideal de la oración, está hablando de cómo habían interpretado, o sea, con estos parámetros panteístas, con estos parámetros de la carne santificada, llegaron a ver, digamos, que la oración era un agente transformador, ¿ah? Transformador de la carne, ¿no? Transformar la carne de pecado en carne santificada, ¿ah? Como una manifestación justamente de un milagro, pero un milagro que permite al hombre dejar de pecar, colocarlo en una situación fuera de una naturaleza pecadora, en el fondo, fuera de una naturaleza caída. No sé si me estoy entendiendo. En ese sentido está hablando de la... Entonces, esas curaciones, esas sanidades, tenían que ver con un cambio de estatus en el ser humano completo. No solamente un cambio de carácter, con un cambio total. O sea, por eso dice, aquella gente ya estaba lista ¿para qué? Para la traslación. O sea, para la segunda venida. No sé si me estaba entendiendo. No estándolo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no tiene que ver con la carne, la espiritualidad tiene que ver con el carácter, y ahí es donde se confunde la mayoría. Y eso va a seguir. La iglesia actualmente tiene un serio problema. Quizás no habla de panteísmo, pero ideas panteístas están de una u otra manera. De un lado de la izquierda y de la derecha están presentes dentro de la iglesia, por confundir justamente lo que es el carácter con el cuerpo o con la carne, que son cosas, y Ellen White lo separa. Son dos cosas distintas. ¿Están interconectadas? Sí, sí están contentados, porque lo que pasa con nuestro cuerpo afecta también nuestro carácter, nuestra espiritualidad. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, pero no se transforma con comer alimentos saludables, como lo estaban entendiendo, ni con sanidades para la gente, ni la sanación, ni la alimentación saludable transforma nuestra carne de pecado en una carne santificada. No sé si me estoy entendiendo frente a ese punto. No sé si me explico. Eso es lo que está explicando. Entonces, la sanidad que vio ahí era un recurso justamente para lograr ese nuevo estatus espiritual, ese nuevo estatus de vida. Y eso es una falsa esperanza, porque, claro, el Señor puede hacer milagros físicos, y los hizo, pero no cambiaba su condición. La persona seguía estando sujeta a la tentación. Las personas que Cristo sanó, ¿qué le decía? Realmente lo podemos resumir, vete, no peques más. Pero en el sentido no que no podía pecar, sino que tenía que estar constantemente en la lucha porque tenemos una naturaleza caída. Entonces, de este lado de la eternidad, jamás nosotros vamos a ver a no ser tentados. La tentación nos persigue y nos va a seguir persiguiendo. ¿Ello quiere decir que no podemos vencer el pecado? Sí se puede vencer, pero con Cristo y siguiendo todos los mecanismos que el Señor nos ha dejado. El pecado, pero nuestra carne va a seguir siendo carne de pecado. Pero carne de pecado, y eso lo vemos posteriormente, no es sinónimo de pecado, porque el pecado es transgresión de la ley, no tiene que ver con una condición, no tiene que ver con una naturaleza biológica, el pecado. No es algo biológico el pecado. El pecado tiene que ver, digamos, con una actitud y con una acción frente a lo que es la ley de Dios. A ver si en un ejemplo extremo, que si alguien vieran que algún otro hermano comía un huevo, era como que ¿cómo se llama? Lo demonizaban y le decían que el huevo lo iba a llevar a cometer pecado, porque ¿a eso se refiere usted? O sea, puede ser una implicancia, pero más que eso tiene que ver ya con un cambio absoluto. O sea, la comida, en el fondo, y la sanidad implica, digamos, una transformación de mi ser completo. Claro, Entonces, pero eso no es así. O sea, la alimentación saludable tiene que ver generándome las condiciones para estar más despierto frente a la tentación, tiene que ver con el discernimiento. así es. Sí. El objetivo, digamos, de la reforma por salud justamente es discernir entre lo que es pecado y lo que es la justicia de Dios.
Y realmente con una mala alimentación o un mal estilo de vida, eso me va a afectar porque está conectado. Por eso el consumo de ciertos alimentos en sí son transgresiones a las leyes físicas. Y transgredir las leyes físicas es transgredir la ley de Dios, dice también el Espíritu de Profecía. Pero ello no quiere decir que yo, obedeciendo a esas leyes físicas, mi cuerpo ya pasa a ser distinto y estoy en una situación para la traslación. No es esa la conclusión. Ya. ¿Por qué? Porque el Señor en el juicio investigador no está juzgando mi cuerpo solito, ¿no? Mi carne. ¿Qué es lo que está juzgando? Mi carácter. Pero obviamente ese carácter tiene que estar en correspondencia y someter la carne. El enjuague ahora dice, las facultades superiores deben someter los poderes inferiores, que tiene que ver con nuestra carne, nuestras pasiones. El enjuague usa esa relación, ¿no? Facultades superiores que tienen que ver con el carácter versus los poderes inferiores. Y ahí entra justamente esa dinámica. Si la entendemos bien, no vamos a caer en la trampa panteísta, no vamos a caer en la carne santa, no vamos a caer en las ideas carismáticas, y en fin, y en otras cosas que se van sucediendo cuando uno se olvida justamente de cuál es la comprensión del hombre en la Biblia y en los testimonios. Hay otra consulta aquí en el chat, dice, ¿por qué estos temas no son presentados en nuestra iglesia? Bueno, es que es un tema muy largo y cada seminario usted se da cuenta de por qué está sucediendo estas cosas. Y no sé si ustedes se han percatado, si revisan las anteriores. Hay un tema, bueno, esto es plan del enemigo que estas cosas, digamos, no se enseñen, no porque haya gente iluminada, sino simplemente porque estas cosas están hace mucho tiempo. O sea, acá nadie ha descubierto la rueda, lo que le he presentado hasta hace mucho tiempo. Si esto no son nuevas verdades. Quizás las presentaciones, las formas pueden ser distintas, obviamente, porque estamos en otra época, pero la esencia, la verdad tal cual la encontramos lo que Dios ha revelado. Por eso normalmente, aparte de la parte histórica, yo coloco bastante la Biblia y el espíritu de profecía, para que ustedes puedan cotejar, porque acá yo no estoy presentando mi perspectiva, estoy intentando ser lo más fiel posible y someterlo. Por eso ustedes después en las PPT pueden revisar las declaraciones del espíritu de profecía, son muy claras. Y ahí ustedes cotejan con las ideas de los hombres versus lo que está revelado. Ese es el punto. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha independizado al hombre, al que piensa dentro de la iglesia, de la revelación. Por eso no se presenta. Entonces, el hombre le gusta su idea, porque es como un dibujo. A todos nos gusta cuando hacemos algo, ¿no? No solamente un dibujo, a lo mejor construimos una casa y admiramos lo que construimos, elaboramos algún tipo de producto y nos gusta el fruto de nuestro esfuerzo. Pasa también a nivel teológico. ¿Ah? La tentación de ser originales, la tentación de crear algo nuevo, nos lleva justamente a deslizarnos. Y esta gente empezó a buscar formas distintas para a lo mejor ser más originales, y eso lo llevó justamente al precipicio. Y algunos se cayeron en el precipicio. No estuvieron en el precipicio, porque es fácil caerse cuando uno está ahí al borde de. ¿Ah? Entonces, por eso es importante estar alerta al mensaje. Y bueno, y el Señor está buscando formas para que esto se conozca. Entonces, claro, ¿por qué nadie lo presenta? Pero ahora lo estamos presentando. Y por eso es importante de que ustedes puedan invitar a otras personas para que puedan estar advertidos con estos mensajes que el Señor nos dejó. Entonces, nuestra labor es poder divulgar, poder comunicar estas verdades. Y si usted tiene esa comprensión de por qué nadie está hablando de eso, entonces su deber es que usted pueda invitar a otra persona para que esté alerta frente a los mensajes para este tiempo. Bueno, nuestro hermano Miguel Yupanqui de Perú. Bienvenido, hermano. Por favor, si puede hacer su consulta. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a esto. Los pastores Waggoner y Young escribieron muchos libros. ¿Desde qué año, digamos que ya los libros que ellos continuaron haciendo, no se debería ya estar, digamos, estudiando? Porque de acuerdo a lo que estuvo enseñando, tienen ideas panteístas. ¿Sí? Entonces, para que uno tenga, saber en qué libro escoger, ¿no? Porque sabemos que ellos trajeron un mensaje en el año 1868, pero después ya se desviaron con el tema panteísmo, ¿no? Claro, sí. Bueno, el mensaje 1868 es por otro tema, pero ese mensaje se perdió, no está. Y si no está, porque Dios no quiso resaltar en ellos el mensaje, sino la verdad que está presente. Entonces,
Acá no se trata solamente de años, uno podría, bueno, hay algunos podrían ver después del año 1896, 95, ya en 93 ya empezaron a tener algunos problemas Jones. De hecho, el Enjuay, la primera reprensión fuerte que le hace, la encontramos en 1893, en un escrito donde él empieza a hablar de manera unilateral el tema de la justificación. Y ella presenta el principio de cooperación. Ahí tenemos la primera. Todavía no estaba el panteísmo, pero ya habían desviaciones en Jones, ya se estaban viendo de que estaban creando su propio discurso, hasta que ya por el año 1896 abiertamente ya empieza a entrar en un terreno ya más panteísta, 97 ni hablar en adelante. O sea, uno puede leer todos los libros, yo he leído los libros panteístas también de Kerr, o sea, uno puede leer todo, hermano, lo importante es tener discernimiento claro, ¿no? Estar bien que esas declaraciones, cotejarla con la Biblia, con un escrito está. Y si un escrito está, amén, la sigo. Si no, no. No importa, puede ser Johnny, Bauer, cualquier pionero. Yo tengo que someterlo. Está Joseph Bay, hay unas cosas que le apuntó, otras no. El mismo. Entonces, hay muchos pioneros que entregaron cosas muy interesantes, pero no tienen la última palabra porque no fueron profetas. Entonces me estoy a entender. Lo mismo ahora, hay muchos pastores que escriben, hermanos que escriben, hay muchos libros dando vueltas, pero yo tengo que someter su discurso si verdaderamente lo que está diciendo es correcto. Yo lo invito sobre todo a que tengan mucho cuidado, que observen las predicaciones sobre el mensaje 1888, que andan dando vuelta mucho, no son todas correctas, son equivocadas, no están sujetas. Si uno compara las declaraciones de esos predicadores y de esos escritores, se va a dar cuenta, digamos, que no encajan con lo que significa el mensaje 1888, cuando uno empieza a leer los testimonios, ¿no? El espíritu de profecía, muy distinto. Lo mismo con el concepto de los pactos, en fin, con el mensaje, con lo que es la justificación por la fe, con el tema del santuario, con el gran conflicto, en fin. Es un problema actualmente porque obviamente la persona se ha desviado de los elementos. Entonces, en el caso de Johnny Bauer, claro, uno podría decir, ya después 1896 estamos tranquilos, pero no, aún antes igual hay que leerlo con filtro, porque igual tenían sus ideas. ¿Sí? ¿Es cierto? No tenían un contacto fuerte con Kellogg antes, más con Ellen White, pero ellos paulatinamente empezaron a desviarse. De hecho, cuando Ellen White se fue a Australia, ella invitó a Wagoner para que se fuera con ella. Y, o sea, el señor ya le estaba mostrando el peligro que iban a tener estos hombres, que en un momento trabajaron con Dios, pero después se fueron desperfilando. Entonces, hay que tener cuidado. Podemos colocar una fecha, pero una fecha tentativa. Los escritos anteriores igual hay que leerlos con lupa, porque no son profetas. Eso podría decir. Que siempre hay que tener cuidado con todos los escritos. Todo hay que evaluarlo. Con un escrito está. Vamos a tener la oración de término. Hermano José Miguel, ¿Oramos? por favor. Nuestro Padre que está en los cielos, damos gracias por su compañía y dirección. Ayúdanos, Padre, a estar alerta a los engaños del enemigo. Hay mucha tentación, muchos libros dando vueltas, muchos discursos, pero ayúdanos a estar sometidos a un escrito está. Tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, ayúdanos a someternos. Y si tenemos que abandonar alguna idea acariciada, o alguna práctica acariciada, Señor, y que es pecado ante tu vista, o que no es verdad, ayúdanos a dejarla aunque nos duela, porque va a ser lo mejor para nuestra vida. Ayúdanos a no repetir los errores de estos pioneros, Señor, que se desviaron por caminos, Señor, que los llevó a la perdición. Permítenos aprender de nuestra historia para estar preparados y estar alerta, Señor, a un presente que no es muy distinto a la época de los pioneros. Permanece ahora con nosotros y bendiga a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Chao, Chao, chao. hermano. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta el próximo sábado. Bendiciones. Gracias.